Para analizar más a fondo la teoría del muestreo, tendremos que explicar el teorema de muestreo uniforme en el dominio del tiempo. Este teorema dice que si una señal limitada en banda que no contiene componentes mayores que la frecuencia muestreada está determinada en forma única por sus valores en intervalos uniformes menores de un medio de la frecuencia muestreada en segundos, este teorema se conoce como el teorema de muestreo uniforme, pues se refiere a la especificación de una señal dada mediante muestras suyas tomadas a intervalos uniformes de un medio de la frecuencia muestreada por. Para demostrar lo anterior podemos decir que f1 de t es igual a f1 de w y f2 de t es igual a f2 de w, aplicando la derivada inversa de Fourier de f de 1 de w por f de 2 de w es igual a 2pi por f1t por f2t, lo que quiere decir que Fourier de f1 de t por f2 de t equivale a 1 medio de pi por f1 de w por f2 de w. El teorema de la convolución en la frecuencia, entonces decimos que integrando esa fórmula y sacándole el valor constante, esta fórmula nos daría el siguiente resultado. Dice que debemos considerar una señal de banda limitada f de t, como se muestra en la siguiente gráfica, muestreada la mínima rata requerida de 2f de la frecuencia muestreada por segundo. Debemos demostrar la señal f de t y su resultado. De función f de t, como muestra la gráfica, entonces podemos decir que t equivale a 1 sobre 2 por la frecuencia muestreada y w0 es igual a 2pi sobre t, que equivale a 4pi por la frecuencia muestreada, igual a 2 de w de la frecuencia muestreada. Utilizando una serie de Fourier podremos decir que fs de w es igual a la sumatoria cuando n equivale a menos infinito hasta infinito de c por n de epsilon jn por 2pi sobre 2 de wm, que equivale a w. Decimos que fs de w es igual a f de w para menos wm menor que w menor que wm. Entonces se puede reemplazar lo anterior diciendo que f de t es igual a 1 medio de pi sobre la integral de menos de wm hasta wm por el producto de la sumatoria cuando n equivale a menos infinito hasta infinito por pi dividido wm por f de menos n por t epsilon de jntw por epsilon jwt. Si intercambiamos los signos de integración y la sumatoria, entonces nos da como un resultado que la ecuación debemos desarrollar la integral. Entonces, para desarrollar esta integral debemos sacar la constante, que es 1 sobre 2 por wm. Entonces nos quedaría esta integral más fácil de deducir. Al sacar esta constante y multiplicarla por la anterior constante, nos daría como resultado 1 sobre 2 por j por wm por t más n por t. De hecho, ahora para simplificar esa fórmula vamos a poner en términos de seno para poder simplificar. Entonces la ecuación del seno dice que debemos tener la fórmula de epsilon de j por u menos de menos j de u sobre 2j. Entonces vamos a sacar ese término de 2j para sacar el término de seno. Al sacar el seno de u, que quedaría de wm
por t más nt por 1 sobre Wm de t más nt. Al reemplazar en la fórmula original, que es esta, entonces nos va a quedar que la sumatoria de n cuando sea igual a menos infinito hasta infinito de f de menos nt por seno por Wm por t más nt sobre Wm de t más nt. También se puede expresar como la siguiente fórmula, ya que t es equivalente a pi sobre Wm. Al multiplicar n por t, nos quedaría como fórmula resultante y final que la sumatoria de n cuando es igual a menos infinito hasta infinito es igual a f por el producto de n por pi sobre Wm por el seno de Wm por t menos nt sobre Wm por t menos nt. Así quedaría comprobado el problema número 2. La modulación de amplitud. Se le denomina modulación al método de procesar una señal para obtener una transmisión más eficiente. En este caso vamos a explicar la modulación en la amplitud. Entonces, para poder explicar la modulación en la amplitud, vamos a explicar el teorema de traslación de la frecuencia. Entonces decimos que vamos a suponer que la transformada de la señal de f de t va a ser igual a f de w. Ya teniendo estas dos señales, entonces pues vamos a desarrollar el producto de f de t por coseno de wct por la transformada de Fourier de esta expresión. Entonces, utilizando la convolución en la frecuencia, nos daría como resultado que 1 medio de pi por f de w por pi de delta por w menos wc más pi por delta w más wc. Todo eso ya hallando casi la transformada de Fourier. El desarrollo de la señal de f de t por el seno de wct es algo similar. La multiplicamos por la misma expresión y nos da como resultado final menos 1 medio de j de f por w menos wc más 1 medio de j por f de w más wc, desarrollando la transformada de Fourier de esta expresión. Ahora el libro plantea que debemos demostrar que f de t es una señal de banda limitada sin componentes espectrales por encima de la frecuencia MWM, como lo vemos en la siguiente gráfica. Uct por f de t nos daría por consiguiente un espectro similar al siguiente: f de t por coseno de wct, que al igual que f de t también es de banda limitada. Ahora vamos a pasar a la solución. Entonces decimos que como la señal f de t es de banda limitada, se tiene que vamos a hallar el espectro de la frecuencia de una señal modulada en amplitud. Mediante la propiedad de la superposición y el teorema de la traslación de la frecuencia, se tiene que la transformada de Fourier ft está dada por que f de w es igual a la transformada de Fourier de f de t, como de Fourier de la entidad de coseno de wct y la entidad de mt por coseno de wct explicado anteriormente. Para darnos un poco mejor la idea, vamos a verificar las gráficas respectivas. La transformada de Fourier de coseno de wct nos daría un espectro de la siguiente manera, y la transformada de Fourier de f de t por coseno de wct nos daría un espectro de la siguiente manera.